sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 5. Vencedores. La esfera de la Iglesia es local y la Iglesia local, bajo ningún pretexto, debe dividirse. Naturalmente surge la pregunta: si la vida espiritual de una iglesia local no denominacional es muy baja, ¿no puede acaso alguno de los miembros más espirituales reunirse y formar otra asamblea? La respuesta de la palabra de Dios es enfática: no. La palabra de Dios solo autoriza el establecimiento de iglesias sobre la base de localidad. Ni siquiera la falta de espiritualidad es razón adecuada para dividir la iglesia. Si los métodos locales y el gobierno y la organización están lejos de lo ideal, ni siquiera eso constituye razón para la división, ni aún la enseñanza equivocada, con excepción de 2 de Juan, capítulo 9. Es una base sobre la cual los que tienen más conocimiento puedan formar una iglesia separada. Deben tomar a pecho que la diferencia de localidad es la única base válida para dividir la iglesia de Dios. Ninguna otra base es bíblica. Los que vivimos en la misma localidad no tenemos otra opción que pertenecer a la misma iglesia. Esto es algo de lo cual no se puede escapar. Si estoy inconforme con la iglesia local, la única cosa que puedo hacer es cambiarme de localidad. Entonces, automáticamente, cambio de iglesia. Podemos salir de una denominación, pero nunca podemos salir de una iglesia. Salir de una secta es justificable, pero salir de una iglesia, aunque sea por falta de espiritualidad, doctrina errónea o mala organización, no es justificable en lo absoluto. Si usted sale de la iglesia local y forma una asamblea separada, puede ser que tenga mayor espiritualidad, enseñanza más pura y mejor gobierno, pero no tiene usted la iglesia, solo tiene una secta. En el 2 y 3 capítulo de Apocalipsis vemos 7 distintas iglesias en 7 localidades diferentes. Solo 2 no fueron amonestadas, sino más bien alabadas por el Señor. Las otras 5 fueron definitivamente censuradas. Espiritualmente, esas 5 iglesias estaban en un estado lamentable. Eran iglesias débiles y derrotadas, pero a pesar de todo eso, eran iglesias, no sectas. Espiritualmente estaban equivocadas, pero posicionalmente estaban correctas. Por lo tanto, Dios solo les mandó a los que estaban allí que fueran vencedores. El Señor no dijo una sola palabra acerca de dejar la iglesia. Una iglesia local es una iglesia que no se puede dejar. Hay que permanecer en ella. Si usted es más espiritual que los otros miembros, entonces debe usar su influencia espiritual y su autoridad en la oración para reavivar esa iglesia. Si la iglesia no responde, usted tiene solo 2 alternativas: permanecer allí guardándose sin manchas o cambiar su domicilio, pero esto no se aplica a una secta. Es inútil procurar, por medio de una aplicación equivocada de estos 2 capítulos, mantener en una secta a los creyentes enseñados por el Espíritu, porque las 7 iglesias mencionadas son iglesias locales, no iglesias sectarias. Por muy débiles que estuvieran, aún se mantienen sobre la base bíblica del cuerpo en la localidad. La palabra de Dios nunca ha autorizado a nadie a salir de una iglesia. Todos los grupos de creyentes que toman como base para su comunión otro fundamento que el de la localidad son sectas, aun cuando se llamen a sí mismos iglesias. Está bien salir de una secta, pero jamás es correcto salir de una iglesia local. Si usted sale de una iglesia local, lo hace sin la autoridad del Señor y se hace culpable del pecado de un cisma en el cuerpo. Qué tragedia es cuando unos pocos miembros espirituales dejan una iglesia local y forman otra asamblea solo porque los miembros son débiles e inmaduros. Esos miembros más fuertes deben permanecer en esa iglesia como vencedores, procurando ayudar a sus hermanos y hermanas más débiles.
y reclamando la situación allí para el Señor. Oh, qué tendencia tenemos a menospreciar a los creyentes que consideramos inferiores a nosotros, y cómo nos gozamos en asociarnos con aquellos cuya comunión congenia especialmente con nosotros. El orgullo del corazón y un goce egoísta en cosas espirituales nos hace pasar por alto el hecho de que una iglesia en un lugar dado debe consistir en todos los hijos de Dios en ese lugar. Debido a esto, reducimos la comunión cristiana y hacemos selección entre los hijos de Dios. Esto es sectarismo y es una aflicción del corazón para el Señor. Capítulo 6. La obra y las iglesias. Los apóstoles y las iglesias. Con respecto a la Iglesia Universal, Dios primeramente la produjo después y puso apóstoles que la administraran a ella. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Pero con respecto a las iglesias locales, Él ordenó, fue completamente diferente. El nombramiento de apóstoles procedió la fundación de las iglesias locales. Nuestro Señor primeramente comisionó a los 12 apóstoles y después llegó a existir la iglesia en Jerusalén. El Espíritu Santo primero llamó a 2 apóstoles, Pablo y Bernabé, a la obra y después surgieron varias iglesias en diferentes lugares. Así que está claro que el ministerio apostólico procede la existencia de las iglesias locales y por lo tanto es obvio que la obra de los apóstoles no pertenece a las iglesias locales. Como ya hemos observado, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El servicio que siguió al apartamiento de los apóstoles y que generalmente llamamos sus viajes misioneros, el Espíritu Santo lo nombró la obra. La obra era el objeto del llamamiento del Espíritu, y todo lo que fue realizado por Pablo y sus asociados en los días y años subsecuentes, todo por lo que ellos eran responsables, estaba incluido en el término la obra. Este término es utilizado en un sentido específico en el presente libro y se relaciona con todo lo que está incluido en los esfuerzos misioneros de los apóstoles. Puesto que las iglesias son el resultado de la obra, seguramente no pueden en manera alguna incluirla. Si hemos de entender la mente de Dios con relación a su obra, entonces debemos diferenciar claramente entre la obra y las iglesias. Estas son dos complementos distintos de las Escrituras y debemos evitar confundirlas. De otra manera, cometeremos errores serios y se estorbará la realización de los propósitos de Dios. La palabra iglesias aparece con frecuencia en las Escrituras, así que ha sido fácil llegar a un entendimiento claro de su significado y contenido, pero el vocablo obra no es utilizado frecuentemente en la acepción específica en la que se emplea aquí, con el resultado de lo que hemos hecho poco caso, pero el Espíritu ha usado la expresión de una forma inclusiva para tratar todo lo relacionado con el propósito del llamamiento apostólico. Quedémonos entonces con el término que el Espíritu ha decidido emplear. Se ha repetido muchas veces, pero indiquémoslo otra vez, que las iglesias son locales y que nada fuera de la localidad debe interferir con ellas, ni deben ellas interferir con ninguna cosa más allá de esa esfera. Los asuntos de la iglesia deben ser administrados por hombres locales, quienes han sido nombrados ancianos a causa de su madurez espiritual comparativa, puesto que la obra de los apóstoles es la de predicar el evangelio y fundar iglesias, no la de asumir responsabilidades en las iglesias ya fundadas. Su cargo no es un puesto en la iglesia. Si ellos van a trabajar en un lugar donde no existe una iglesia, entonces deben procurar fundar una por medio de la proclamación del evangelio. Pero si ya existe una, entonces su obra debe ser distinta de ella. En la voluntad de Dios, la iglesia y la obra
siguen dos trayectorias distintas. La obra pertenece a los apóstoles, mientras que las iglesias pertenecen a los creyentes locales. Los apóstoles son responsables de la obra en cierto lugar, y la iglesia es responsable de todos los hijos de Dios allí. En cuanto a la comunión de la iglesia, los apóstoles se consideran a sí mismos como hermanos de todos los creyentes en la ciudad, pero en cuanto a la obra se consideran a sí mismos como su personal y mantienen una distinción entre ellos y la iglesia. Como miembros del cuerpo, los apóstoles se reúnen para edificar mutua con todos los demás miembros en la localidad, pero miembros ministrantes del cuerpo, su ministerio específico los constituye un grupo de obreros distintos de la iglesia. Es erróneo que los apóstoles interfieran en los asuntos de la iglesia, pero es igualmente erróneo que la iglesia intervenga en los asuntos de la obra. Los apóstoles administran la obra, los ancianos administran la iglesia. Es lógico, pues, que debemos entender claramente nuestro llamamiento. ¿Nos ha llamado Dios para ser ancianos o para ser apóstoles? Si ancianos, entonces nuestra responsabilidad está limitada a los asuntos locales. Si es apóstoles, entonces nuestra responsabilidad es extralocal. Si ancianos, entonces nuestra esfera es la iglesia. Si apóstoles, entonces nuestra esfera se halla más allá de la iglesia en la obra. La razón por la cual Dios llamó a los apóstoles y les encomendó la obra a ellos es que Él deseaba conservar el carácter local de la iglesia. Si alguna iglesia ejerce control sobre la obra en otra localidad, de inmediato se convierte en extralocal y así pierde su característica específica como iglesia. La responsabilidad de la obra es diferente en lugares, es encomendada a los apóstoles, cuya esfera se extiende más allá de la localidad. La responsabilidad de la iglesia es encomendada a los ancianos, cuya esfera está restringida a la localidad. Un anciano efesio es un anciano en Éfeso, pero cesa de ser un anciano cuando va a Filipos. El oficio de anciano está limitado a la localidad. Cuando Pablo estaba en Mileto, deseaba ver a los miembros representantes de la iglesia en Éfeso. Así que envió por los ancianos de Éfeso, pero no se le envió llamamiento al apóstol de Éfeso, por la sencilla razón de que no lo había. Los apóstoles pertenecen a diferentes lugares, no a un solo sitio, mientras que la esfera de los ancianos es estrictamente local, por lo cual ellos no tienen responsabilidad oficial más allá de la localidad en que vive. Siempre que la iglesia trata de controlar la obra, pierde su carácter local. Siempre que un apóstol intenta controlar una iglesia, pierde su carácter extralocal. Ha surgido mucha confusión porque se ha perdido de vista la línea divina de demarcación entre las iglesias y la obra. Jesús es el Señor.